Checo Pérez tuvo una sesión de clasificación irregular. Aunque llegó a la Q3, el tapatío estuvo peleando para sobrevivir. En cada fase de la quali, el número 11 no pudo tener el ritmo que él quisiera. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tanto es culpa de Checo esta situación? El mismo piloto mexicano respondió a esta pregunta. Y no solo eso, Pérez compartió cuáles son sus diferencias con Verstappen en el RB20 y por qué uno le saca más provecho que otro al monoplaza de Red Bull. En este video te compartiremos de viva voz sus declaraciones y además te mostraremos cada detalle de la quali, ya que otra vez Max Verstappen fue un extraterrestre. El neerlandés hizo una vuelta perfecta para superar a unos impresionantes McLaren que no le están poniendo la vida nada fácil. ¿Quieres ver todos los detalles? ¡Comenzamos! Todos los monoplazas se encontraban en posición. Los pilotos concentrados tras el volante esperaban que la vuelta de formación iniciase. El máximo de puntos a repartir es de 8 como lo muestra el gráfico. Esta carrera sprint será a 24 vueltas totales. Las asistencias se retiraban y la vuelta de formación daba inicio. La temperatura en la pista era de 42.8 grados centígrados. Temperatura adecuada para un buen grip. Todos rodarían con gomas medias y al parecer la mayoría con usadas. Ya sin la capa lustrosa es más probable que ganasen adherencia o entrasen más rápido en la ventana óptima. Los autos finalmente se formaban en sus respectivos cajones y el semáforo se comportaba diferente. Se lanzaba otra vuelta de formación y después se daría a conocer que la FIA había extendido el proceso de formación y había aplazado la largada debido a un grupo de fotógrafos que se encontraban en una zona poco segura. Se repetía el procedimiento de seguridad, se daba otra vuelta de formación y finalmente todos se encontraban ya listos. Esta vuelta contaría como parte de las 24 a rodarse, quedando solo 23 vueltas efectivas de carrera. El semáforo iniciaba el conteo correcto esta vez y se liberaban los monoplazas. Max largaba bien y se protegía de los dos McLaren. Leclerc desde la 10ª posición se apropiaba de la 8ª, dando cuenta de los dos Alpine desde la largada. Al llegar a la primer curva ya se intentaba emparejar a Checo, que protegía el interior. En la curva 3, Piastri intentaba emparejar a Norris, que también protegía el vértice de la curva y se protegía de su compañero. Sainz presionaba a Russell en la misma curva y en la 4 lograba emparejarse con el Mercedes. Checo seguía protegiéndose de Leclerc, que intentaba por todos los medios de rebasar al mexicano. En la curva 4, Sainz le hacía un excelente exterior a Russell, que no podía contestar al ir por el interior de la amplia curva. Quien salía bien traccionado de la 4 por el interior sería Leclerc, que daba cuenta de Pérez al entrar en la curva 5. Iniciaba la vuelta 2, ya con la fila de monoplazas totalmente definida. El DRS se habilitaba con prácticamente todos los monoplazas, todavía a una distancia propicia. Max todavía no se escapaba y Norris ya contaba con un arma externa, de manera que Verstappen tendría que aprovechar el aire limpio lo más que pudiese. El DRS le había permitido a Norris mantenerse durante la segunda vuelta pegado a Max, e iniciando la vuelta 3 en la curva 3, Norris ya le mostraba el morro a Max, que protegía el interior. Piastri se mantenía muy cerca. En la curva 4, de nuevo Lando amagaba, y Max casi se salía en la curva al querer traccionar durante la curva para no permitirle a Norris el acercamiento. Max trataba de escapar, pero la tracción y el músculo del MCL38 parecía superar las prestaciones del RB20. Iniciaba la vuelta 4 y los 8 punteros ya se separaban. Las 4 escuderías líderes habían marcado el límite. La tabla media la lideraba Magnussen, delante de Stroll y los dos Alpine. De nueva cuenta, Lando amagaba en la curva 4, pero Max se protegía. No le estaba resultando fácil a Max el poner pavimento de por medio. Iniciaba la vuelta 5. Lando se concentraría en la segunda zona de DRS para lograr llegar a la curva 3 por el interior y atacar a Max alargando la frenada. La maniobra hacía que Lando ocupase el exterior de la curva y esto le permitiría a Max, habiendo iniciado por el exterior la curva, atacar el interior por el vértice y poderle aplicar a Norris una tijera. Pero el envión, al salir de la curva, no le alcanzaba a Max para volver a superar a Lando, que seguía con el DRS activado. Preparando la curva 4, Max hacía un amague por el exterior, y al detectar el ligerísimo movimiento de defensa de Norris, Max cambiaba al interior y alargaba la frenada, dándole al británico una cucharada de su propio chocolate. Norris ya no pudo intentar otra tijera porque justo Piastri ya ocupaba el interior de la curva. Los McLaren se emparejaban y Piastri aprovechaba la curva 6 para ir por el exterior y superar a su compañero. No está cómodo en estas primeras vueltas Verstappen. De hecho, la tanda larga que hicieron ayer la hicieron con neumático duro. Por tanto, son las primeras vueltas del de Red Bull con los depósitos medio llenos con este neumático. De manera que los Red Bull se habían lanzado a la carrera sin tantos datos sobre el desempeño de las gomas medias en ritmo de carrera. Algo a resaltar es que Max se había defendido de Norris y recuperaba la punta sin DRS alguno, aunque el neerlandés se quejaba por la radio. I'm clipping way too much shit. Eso lo sabíamos desde el inicio.
Los pilotos tendrían problemas para cargar la batería al haber pocas curvas para cargarla. Los primeros 6 se compactaban y Leclerc y Checo se rezagaban ligeramente. En la vuelta 8, ya Russell se encontraba colgado de la caja de cambios del madrileño y aprovechando el DRS salía de su estela para superarlo antes de llegar a la curva 3, arrebatándole la cuarta posición. Piastri intentaba mantenerse a distancia de DRS. Lando perdía un poco de terreno, pero se mantenía un pelotón de los primeros 3. Luego un segundo pelotón, con los Mercedes peleando con Sainz. Leclerc como espectador un poco detrás y Checo perdiendo de a poco, alargando el gap. El mexicano se quejaba de los neumáticos y de pérdida de grip en la parte trasera. La carrera rebasaba su Ecuador sin cambiar posiciones y con los perseguidores de cada pelotón sin poder rebasar, pese a que algunos todavía se encontraban a distancia de DRS. A partir de aquí, poco de lo sobresaliente sería que los Alpine de nuevo intentaran rapiñarse, ya que Gasly tenía mejor ritmo y Ocon le frenaba. Restaban 8 vueltas y Lando no podía acercarse a su compañero, lo necesario como para forzar órdenes de equipo. Estaba perdiendo rendimiento y Piastri se mantenía usando el rebufo de Max. Parecía que Hamilton se podía acercar a Sainz, pero tampoco podía atacar a pesar del DRS. No, y decía porque sobre todo van todos con la misma estrategia, con los neumáticos con las mismas vueltas y por tanto si no hay un diferencial entre neumáticos es difícil que las diferencias entre los coches hagan que haya adelantamientos. En las vueltas finales, Max lograba separarse ya de manera significativa. Los McLaren rodaban sin cambios de ritmo. El segundo pelotón tampoco reportaba cambios, solo a un Checo rezagado ya por 4 segundos detrás de Leclerc. Y la tabla media, comandada todavía por Magnussen, que no entraba en los puntos pero daba un golpe sobre la mesa, dando a saber que el BF24 tiene el músculo suficiente. Max se llevaba la victoria sobre los McLaren, que no tuvieron lo necesario para complicarle la carrera más allá de unas cuantas vueltas. De nuevo Red Bull defendía, pero con los demás cada vez más cerca, así que la aplicación de estrategias durante la carrera deberá ser clínica. Abróchense los cinturones porque arranca nuestra sección de noticias. Empezamos con Fernando Alonso, que le tiró un dardo ultravenenoso a la FIA por el hecho de ser español. Escuchemos sus palabras. Sí, bueno, lo de Juncker al final igual podía haber intentado defender y obligarle a que le penalicen, o igual le penalizan, no lo sé porque me echó de la pista, pero bueno, es el sprint, sabemos que no podemos competir mucho, soy español, mejor no meterme en líos. Poco porque bueno, llevamos arrastrando un problema con el motor todo el fin de semana, pero en alguna carrera hay que ponerlo, mejor ponerlo aquí que estamos fuera de los puntos y tenemos estas dificultades, que ponerlo en otra carrera que igual optamos a posiciones mejores, ¿no? Entonces sí, hay que aceptarlo y será una carrera dura también mañana. Por su parte, a Checo Pérez no se le vio nada positivo referente a su desempeño en el sprint y sus sensaciones a su RB20. Sí, intentamos guardar el neumático para llegar al final, pero lo único fue que degradamos igual y al final vinieron a nuestro ritmo y perdí al inicio, creo que no hubiera cambiado nada. Lo importante fue haber entendido las limitaciones que tenemos para poder cambiarlas para mañana. Al igual que Pérez, Charles Leclerc se mostró frustrado, pero a diferencia del mexicano, el monegasco se mostró escéptico del margen de mejora que podrá llegar a tener a partir del día de mañana. Bueno, fue un buen entrenamiento para entender que también se puede hacer un stint corto. Creo que para mañana sí encontramos un par de cosas que podemos mejorar, pero realmente el margen que hay para poder mejorar de cara a mañana es muy poco, así que vamos a ver. Por su parte, el Smooth Operator fue cuestionado si la carrera de Ferrari será contra Mercedes, y el madrileño respondió lo siguiente. De momento Mercedes tiene una decimita con nosotros. Lo hemos intentado luchar ahí en la salida y luego en ritmo de carrera se ha visto que al final ha ganado el que va un poquito más rápido por el DRS, al final te ayuda a pasar. He intentado aguantar el DRS de Russell lo que he podido, pero al final no he podido. Hablando de Mercedes, Toto Wolff dijo que el resultado del sprint para nada fue una sorpresa. Sólido, dijo el jefe del equipo de Mercedes después del sprint en Sky Sports y explicó: eso es lo que pensé, que al final las posiciones de la clasificación reflejan en gran medida el ritmo. Creo que Norris podría haber ido con Max o definitivamente habría estado más cerca si no hubiera perdido la posición ante Piastri. Si las cosas no van bien, tal vez podamos ser terceros o algo así. No veo mucho más en este momento. Dice sobre el resto del fin de semana y enfatiza: pero está bien, hace mucho calor. Red Bull Ring nunca fue nuestro tema.
así que está bien. Mientras tanto, Max Verstappen dijo que solo sintió presión en el inicio. En cuanto se abre el DRS es muy difícil volver a salir. Fueron necesarias algunas vueltas y también hubo algunas peleas emocionantes. Pero creo que una vez salimos del DRS, pude conducir mi propia carrera un poco más. Sin embargo, McLaren le puso la vida difícil en los sprints. Por tanto, hay algunas cosas que quizás se podrían hacer mejor en la carrera de mañana. El que empieza a estar molesto cada fin de semana es Lando Norris. Fue una buena carrera, dijo el británico después de conseguir la tercera posición, y explicó que fue divertido. Al mismo tiempo, también le molesta haber perdido inmediatamente el liderato ante Verstappen. Me equivoqué y dejé la puerta abierta como si fuera un aficionado. Tuve una buena pelea para pasar a Oscar, pero simplemente no fue suficiente velocidad porque se pierde mucho en el sector medio debido al aire sucio. Sin embargo, al final fue un buen resultado para el equipo. El que ahora se volvió asesor de la paz en Red Bull es Helmut Marko, que habló de la tensión que hay entre Christian Horner y Jos Verstappen. En declaraciones a Servus TV, Marko dijo: "Hemos decidido concentrarnos en el aspecto deportivo y tenemos suficientes problemas ahí para solucionarlo. Pero lo que sí diré es que la discusión es un asunto privado entre Jos y Christian, y uno que en realidad no debería tener lugar en absoluto sobre asuntos tan triviales como un espectáculo". Marko dijo que debido a que la ventaja de Red Bull al frente de la Fórmula 1 se había reducido en las últimas semanas, todo el enfoque del equipo tenía que estar en lo que estaba sucediendo en la pista. Tenemos un oponente muy fuerte en McLaren. El McLaren en cada pista, con cada temperatura, con cada tipo de neumático, siempre es más rápido de inmediato, así que será algo difícil a lo largo de la temporada. Todos ya se encontraban listos en sus respectivos garajes. La tensa calma presagiaba pelea en pista y posiblemente las escuderías hubiesen aprendido tras la clasificación para el sprint el no dejar tan justos a los pilotos. Y lo veríamos confirmado al salir de inmediato los Bulls a formarse en el pit lane. Max y Checo marcaban cronos al inicio, pero todavía con tiempos altos. Los Ferrari se colocaban sobre los Bulls y Norris después se colocaba segundo entre los Ferrari. Aquí destacaremos que los primeros 5 se encontraban a 40 milésimas de distancia y los primeros 14 a 6 décimas. Aunque los tiempos todavía se encontraban en 1.05 altos, restaban 13 minutos y apenas salían a la pista los Mercedes. Hamilton subía sexto sobre Verstappen, pero Russell sorprendía poniéndose a la cabeza. A 9 minutos y medio los Bulls contraatacaban y Max cerraría su vuelta rápida primero con un crono de 1.05.336. Checo cerraba tercero a 3 décimas, pero de inmediato Sainz los bajaba poniéndose primero a 1 décima menos que Max. Los de McLaren se colocaban segundos y cuartos. A 5 minutos y medio todos entraban. Mientras tanto le requerían a Lando por radio: "Lando, we need to do another one, please. We need to do another one." A 4 minutos salían todos exponiéndose al tráfico. Al que le urgía dar una vuelta limpia era a Hamilton, que se encontraba en zona de eliminación. Lanzaba vuelta rápida, cerraba sexto y se lamentaba por la radio. Russell se colocaba séptimo por detrás a falta de 1 minuto en el reloj. Con el reloj en ceros, Alonso lo intentaba y solo subía para liberarse de la eliminación por debajo de Checo, que estaba cerrando vuelta con el reloj en ceros, que subía al 12º puesto. De ahí en más, nadie mejoraría sus tiempos. El mejor tiempo cronometrado sería el 1.05 con 263 de Sainz. Los 20 pilotos cerraban todos a solo 7 décimas de distancia. Los eliminados en esta etapa serían Albon, Stroll, Bottas, Su y Sargent. De nuevo los equipos se encontraban atentos. Iniciaba la cuenta regresiva y ahora serían los Alpine que saldrían al inicio seguidos de los Ferrari, que salían con gomas usadas. Pero los primeros minutos serían solo estas dos escuderías las que rodaran en pista. Estas primeras vueltas servirán para que Sainz reportara. Restando 11 minutos y medio salían los Bulls y justo en este momento todos saldrían agalopándose en el pit lane. Incluso se ganaban puestos como en crucero citadino en pleno embotellamiento, de lo cual se quejaría ligeramente Checo. Restaban 10 minutos exactos y Max arrancaba su vuelta rápida y comenzaba pintando de morado sector tras sector hasta cerrar rompiendo la barrera del 1.04 medios. Tsunoda y Hamilton se colocaban debajo, pero todavía con tiempos en 1.05. Lo mismo sucedía con Russell y los dos McLaren. Checo cerraba con 1.05 bajos en quinta posición. Sainz cerraba segundo, pero todavía sin romper el 1.04 de Max. Verstappen les estaba exigiendo tiempos de Q3. Los monoplazas no contaban con una aerodinámica que les ayudase en las curvas de velocidad media y altas, así que sufrían. Alonso estuvo a nada de despistarse en las curvas 7 y 10. Restaban 4 minutos y medio en el reloj y todos entraban a boxes, preparándose para el juego del miedo que les encanta. Ahora saldría Checo sin tráfico y solo restando 3 minutos, todos saldrían gradualmente. Checo cerraba vuelta a 1 minuto del final, mejoraba solo 1 décima, pero no le alcanzaba para escalar de la 7ª posición que ocupaba
preocupaba. Los Mercedes se ubicarían tercero y cuarto, anunciando que seguían en la pelea. Con el reloj en ceros, los que se encontraban en zona de eliminación intentaban cerrar fuerte, pero a nadie les alcanzaba ya para salir del hoyo. A Gasly le borraban sus cronos por límites de pista. El mejor crono sería el de Verstappen, que había mejorado su tiempo en una décima con 1.04 con 469. Los primeros 14 habían quedado a 9 décimas. Ricciardo no podía creerlo. Los eliminados en esta etapa serían Ricciardo, Magnussen, Gasly, Tsunoda y Alonso. Mientras se encontraban los pilotos, en la pausa de producción nos mostraban los sectores de dominación de Max sobre Carlos. Aquí veríamos que las 4 décimas habían significado bastante. El tema del compromiso entre la puesta a punto, el setup de clasificación y de carrera en este circuito. Aquí hay mucha diferencia entre un setup que funcione y que en auto sea rápido a lo que puede llegar a funcionar en cuanto a gestión de neumáticos, porque es una pista que tiene curvas veloces, rápidas, donde se necesita un auto rígido, pero ese auto rígido que es rápido en clasificación también es un auto que con suspensiones rígidas desgasta más el neumático, lo castiga más, así que vamos a ver que también si alguno optó por algo diferente pensando en mañana. Los comisarios regresaban la leca a las trampas y el reloj iniciaba su marcha descendente, pero en una actitud de nuevo de gestión de gomas y por demás desafiante nadie salía a pista. Después de 2 minutos las escuderías punteras salían al pit lane. Hamilton salía llevándose de corbata un elevador y una tubería de ventilación sin pasar a mayores. Max iniciaba vuelta rápida restando 8 minutos y medio y los sectores morados se los peleaban con Norris. Max cerraba vuelta con un 1.04.426. Norris le seguía también con 1.04 altos. Leclerc, sin rebasar el 1.05, se colocaba tercero. Checo cerraba sexto, pero Hamilton lo bajaba colocándose quinto. Faltando 5 minutos y medio, de nuevo entraban todos a boxes. Puede ser que otro equipo con una puesta a punto diferente se acerque más en cuanto a gestión de neumáticos, en cuanto a ritmo de carrera mañana y que sea un poco más lento con esa puesta a punto a una vuelta. Un auto, como ya decíamos, más rígido, consume más el neumático, lo hace calentar más, un auto con más carga, con menos. Las 4 escuderías punteras se encontraban en las primeras 8 posiciones con sus 2 pilotos intercalados. Restaban 3 minutos 20 segundos y Max finalmente salía a pista. Al minuto y medio, lanzaba su vuelta rápida intentando amarrar la pole. Con solo 30 segundos en el reloj, cerraba recortando una décima. Con el reloj en ceros, Norris se colocaba segundo sobre Piastri. Leclerc, de nuevo exigiéndole al SF24, se salía de la pista y se preocupaba por haber dañado posiblemente el fondo plano al rebotar en la leca y la grama. Checo salvaba la 8ª posición y Hamilton subía quinto. Russell cerraba cuarto, pero unos instantes después anunciaban que los tiempos de Piastri serían eliminados por límites de pista y descendía de la 3ª a la 7ª posición, cediéndole la 3ª a Russell. Por lo pronto, ya vimos que Max sufrió en las primeras vueltas del sprint, así que lo que nos depara el Gran Premio de Austria es de pronóstico reservado. Las posiciones finales de las primeras 10 plazas quedarían de la siguiente manera. Max Verstappen volvió a demostrar por qué es el mejor piloto de la parrilla con una vuelta perfecta en la clasificación para el Gran Premio de Austria. Con un tiempo de 1.04.314, el neerlandés aseguró la pole position, elevando una vez más su propio estándar en respuesta a la creciente competencia. Verstappen no solo mantiene su dominio, sino que también parece mejorar cuanto más desafiante se vuelve la competencia. Lando Norris y Oscar Piastri han emergido como los contendientes más fuertes para desafiar a Verstappen, y lo demuestran en cada centímetro de la pista. Olvidémonos de Ferrari y Mercedes por un momento. El verdadero duelo por el campeonato del mundo y el mundial de constructores se está librando entre Red Bull y McLaren, y por el mundial de pilotos es Verstappen contra Norris, guardando las debidas reservas con el piloto inglés. Pero es un hecho que han demostrado consistentemente su capacidad para estar en la cima, y aunque a Piastri le eliminaron sus tiempos por unos milímetros, su desempeño sigue siendo impresionante. Los pilotos de Mercedes y Ferrari se encuentran en una batalla muy pareja, pero en definitiva su auto está un paso atrás en comparación con Red Bull y McLaren. Charles Leclerc en particular sigue siendo presa de sus propios errores, lo que resulta frustrante para los de Maranello. Ferrari no logra tener un fin de semana consistente, siempre hay algo que falla, ya sea el equipo, la estrategia o el propio piloto. Por otro lado, Checo Pérez enfrentó una clasificación complicada. Sus sensaciones antes de la sesión eran pesimistas y esto se reflejó en su desempeño en la pista. A diferencia de Verstappen, Pérez estuvo luchando para sobrevivir en cada fase de la clasificación. No está entendiendo su auto
no se siente cómodo y su garage no ha evolucionado correctamente. Aunque duele decirlo, el piloto mexicano no está rindiendo al nivel esperado. Esperemos que de una vez por todas se pongan las pilas y resuelvan esta situación que es muy dolorosa de ver. En conclusión, la clasificación de hoy ha dejado claro el lugar en el que se encuentra cada piloto. Max Verstappen sigue sobresaliendo, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri son sus principales competidores. Mercedes y Ferrari tienen mucho trabajo por hacer para alcanzar a los líderes. En cuanto a Checo Pérez, necesita urgentemente encontrar seguridad y confianza en su monoplaza para poder mejorar su rendimiento. Con la confianza depositada en el RB20, es hora de que Pérez demuestre que puede estar a la altura de las expectativas. Mañana será un día crucial y todos los ojos estarán puestos en cómo se desempeñarán estos pilotos en la carrera. Prendan sus motores porque llega nuestra segunda sección de noticias y declaraciones. Empezamos con Checo Pérez, ya que el piloto mexicano explicó el por qué se le complicó esta sesión de clasificación y expuso cuál él cree que son las diferencias con Max Verstappen. Al principio la pista yo creo que estaba muy verde para poner, no había tanta diferencia con el neumático nuevo, y en la Q1 acabamos poniendo dos neumáticos nuevos, que eso nos perjudicó totalmente para la Q3, considerando los márgenes que teníamos. Creo que me quedé a 4 décimas del P2, entonces con llantas usadas en la Q3 era complicado, ¿no? Se degradaban mucho durante la vuelta y eso perjudicó un poco. Yo creo que lo principal es el neumático. Es difícil ponerle un número, pero el neumático nuevo contra el usado, con una pista que hay mucha degradación, normalmente tiene algo de impacto. Y segunda es que no estamos maximizando el potencial, ¿no? de nuestro lado. Parece que necesito más tiempo de adaptación que lo que necesita Max, por ejemplo, en un inicio al auto, con todos los cambios que hicimos y pensando en mañana, ¿no? Al final el principal objetivo es mejorar nuestra degradación y nuestro ritmo de carrera. Christian Horner reconoció abiertamente que Sergio Pérez se encuentra bajo presión por rendir más allá del contrato que firmó el mexicano para continuar con la escudería el próximo año. Si bien el resultado de hoy marcó la mejor posición en parrilla para Checo en los últimos 5 grandes premios, está claro que no se encuentra dentro de los estándares que Red Bull espera de él, y más aún con un Max Verstappen que brilla al otro lado del garage. Para Sky Sports, Horner declaró lo siguiente: estamos haciendo todo lo posible para descubrir qué falta, porque las primeras 4 o 5 carreras fueron muy competitivas, y entender lo que sea que haya sucedido para causarle un bajón. En Suzuka, una de las pistas más duras del mundo y un verdadero circuito para pilotos, estuvo una décima de segundo de Max. Aquí con 9 curvas, la diferencia es significativamente mayor, así que solo tenemos que llegar al fondo y ayudarlo a recuperarse. Creo que la posición de Checo dentro del equipo y lo que ha aportado al equipo lo ha avalado, pero claro, siempre hay presión para rendir, y eso es irrelevante de los contratos en los que obviamente nunca vamos a entrar en detalles. Checo sabe que es un asunto de presión y sabe el escrutinio que hay, particularmente en un auto que gana muchas carreras y se desempeña con el otro piloto de la forma en que es, y esa presión existe naturalmente en cualquier compañero de equipo que no esté rindiendo bien. Los medios empiezan a hacer preguntas y es muy fácil perder la cabeza ante eso. Lo que me ha impresionado de Checo en los últimos 4 años es que siempre ha habido mucha presión, y existe en este momento. Siempre ha podido recuperarse, necesitará profundizar para lograrlo. Por último, Horner destacó el trabajo de Pérez en la Q3, ya que consideró que estuvo cerca de pilotos que tuvieron neumáticos nuevos en la fase final de la sesión, y se esperanzó en que el mexicano tenga una buena carrera el domingo. Utilizó su asignación de neumáticos para llegar a la Q3. Los márgenes son muy finos aquí. Esa primera sesión en particular fue una locura por lo estrechos que estaban los márgenes. Habiendo usado los 4 juegos de blandos para llegar a la Q3, siempre iba a estar muy limitado lo que podía hacer ahí. Aún así estuvo sorprendentemente cerca de los autos con neumáticos nuevos por delante. Creo que correrá mejor mañana y creo que tenemos una buena estrategia. 2 juegos de neumáticos duros disponibles. Si hace mucho calor como los últimos 2 días, podrían ser muy útiles. Por su parte, el tricampeón del mundo quedó muy satisfecho con el RB20. Hemos intentado adaptar un poco el coche a lo que hemos aprendido esta mañana. Creo que funcionó muy bien. El coche se sintió un poco mejor hoy y pude atacar un poco más las curvas, pero cada carrera estuvo bien y fue muy divertido. Ha pasado un tiempo desde que conseguimos la pole, así que es una gran sensación. El equipo ha trabajado muy duro para hacer el coche más competitivo. Por su parte, Norris sucumbió ante el campeón del mundo tras la segunda posición. El británico explicó el por qué fue una buena clasificación. Max estaba en su propia liga. El holandés es claramente más rápido según Lando, por lo que quedó contento con su segunda posición. Las condiciones eran un poco más difíciles que ayer, afirmó Norris.
que supone que también será complicado superar a Verstappen en carrera, pero es una carrera larga y pueden pasar muchas cosas, y normalmente somos mejores en carrera que en clasificación, mientras que el propio Red Bull está un poco sorprendido por el liderato. Marco declaraba lo siguiente: una ventaja de 4 décimas en este circuito con un tiempo de vuelta de 1.04 es una demostración de potencia. La combinación de Max con su ingeniero de carrera y también con los técnicos de neumáticos funcionó de manera óptima, y supongo que las temperaturas también nos ayudaron. Max Verstappen dijo que la última disputa entre su padre y Christian Horner fue innecesaria. Jos Verstappen había acusado a Horner de bloquear su aparición en un desfile antes del Gran Premio de Austria el domingo. Si bien el equipo de Fórmula 1 dice que no intentó impedirle que apareciera en el evento organizado por la sede austriaca de Red Bull, no quiso usar las imágenes o el material grabado en sus canales sociales. Verstappen padre quedó furioso y desde entonces se retiró de conducir en el Legends Parade en protesta, pero no sin apuntar a Horner. En una entrevista con el periódico holandés The Telegraph, Verstappen dijo: en los últimos días escuché de varias personas que Christian Horner hizo todo lo posible para asegurarse de que yo no condujera, y de lo contrario no se filmaría nada. Entonces pienso, dímelo a la cara. De esta manera ya no quiero hacerlo más. Me parece muy decepcionante. El comentario ha aumentado las tensiones dentro del equipo y nuevamente lleva a Max Verstappen a la línea de fuego. Recién el jueves se había comprometido a quedarse con Red Bull después de que persistieran las dudas sobre su futuro en el equipo, a pesar de su contrato a largo plazo que se extiende hasta 2028. Pero después de ser preguntado sobre lo último, el piloto de Red Bull dijo que está del lado de su padre, lo que aumentará las tensiones una vez más. Por supuesto no es agradable ni para mí ni para mi padre, ni para Christian ni para el equipo. Por supuesto no quiero que sucedan estas cosas. Mi padre ha sido muy claro sobre las razones detrás de esto y por supuesto puedo entender su opinión al respecto, porque al final del día le piden que conduzca el auto y descubre que no lo quieren para conducirlo. Bueno, a mi padre en realidad no le importa, pero le pidieron que lo condujera para los fanáticos holandeses. Y entiendo que el otro extremo es centrarse en el rendimiento necesario, así que quiero una buena relación con todos. Pero por supuesto, este escenario podría haberse evitado. Esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te recordamos que mañana tú y yo tenemos una cita para el resumen del Gran Premio de Austria. Y sin nada más que decir, gracias por tu atención y buena carrera.